Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de diarrea y más que todo las causas de diarrea. Entonces vamos a comenzar hablando de diarreas infecciosas. Y bueno, antes de empezar a diferenciarlas, lo primero a mencionar es que, claro, si los pacientes pierden líquido, pueden presentarse desde un déficit de líquido que necesitan líquidos vía oral hasta que necesiten líquidos intravenosos o incluso más en choque hipovolémico, etc. Entonces, más que identificar la causa de la diarrea, al principio la idea va a ser estabilizar al paciente. La idea no va a ser correrle un cultivo y bueno, esperar a ver qué sale, a ver si le doy antibióticos. Otro punto sobre los antibióticos. En la mayoría de estos casos de las diarreas infecciosas no es necesario dar antibióticos. Quizás si es muy prolongado el caso, entonces uno ya investiga más, pero si es por 2, 3 días, usualmente la mayoría no hay que darlas porque son autolimitadas y van a resolver solas. Entonces, tenemos que diferenciar entre dos tipos de diarreas, si son no invasivas versus si son invasivas. Los mecanismos de las no invasivas son muchos, a veces producen exotoxinas o muchos que la verdad no cae el caso mencionarlos aquí, pero lo más importante es que usualmente se va a tratar de una diarrea líquida, pero sin sangre, sin moco. Y las invasivas usualmente sí se van a presentar, o sea, el microorganismo invade la mucosa, crea inflamación donde sea que invade y por tanto puede tener la diarrea sangre o puede tener moco o puede tener ambas, sangre y moco. Ajá. Entonces, antes de empezar a hablar de cada uno de estos casos, bueno, la causa más común va a ser la viral de diarrea. Entonces, vamos a comenzar. Primero, Bacillus cereus. ¿Cuándo te indica que es Bacillus cereus? Te indican cuando la diarrea es no invasiva, es decir, es acuosa, se da en una persona que come recalentado, por ejemplo, comida china recalentada o arroz recalentado, y más que diarrea se va a presentar predominantemente con vómitos. Aquí la presentación va a ser corta, de 1 a 6 horas, a diferencia de otras que van a demorar un día o más en presentarse. Ok, entonces por otro lado tenemos Giardia lamblia. En Giardia, bueno, ya saben que es un parásito, la diarrea va a ser acuosa, usualmente van a poner que la persona fue a acampar o tomó agua de algún riachuelo, de algún río, de algún lago, agua que no fue purificada, no fue filtrada. Y usualmente esto es más un caso como una diarrea crónica, es decir, uno tiende a sospecharlo no necesariamente cuando lleva 2 días con la diarrea, porque otro diferencial de Giardia puede ser E-tech, Escherichia coli enterotoxigénica o la diarrea del viajero también. Pero cuando ya lleva varios días, 5, 6, 7, ya uno sí piensa, bueno, no es una causa de esas autolimitadas. Entonces, ahí ya uno hace examen de ese y uno ve los quistes en ese. Usualmente va a mostrar la microscopía de estos pacientes con el quiste ahí en heces. Para el tratamiento de esta hay que darle metronidazol o tinidazol también puede ser. Un porcentaje de preguntas en Giardia puede ir a que una persona lleva un mes con diarrea, 2, 3 meses con diarrea y tiene malabsorción. Vamos a decir, se presenta con malabsorción de vitamina D o K o alguna de las vitaminas liposolubles y cuando van a ver, una de las posibles causas es infección crónica con Giardia lamblia. Es una posibilidad. Luego tenemos la diarrea viral, usualmente acuosa, autolimitada y sin manifestaciones sistémicas. Luego la que es por Staph aureus, esa es más que todo ingestión de productos lácteos, ensaladas o huevos. El paciente se presenta con náuseas, vómitos predominantemente. Pocas veces con diarrea, más que todo náuseas y vómitos. Y también es como a las 1 a 6 horas de ingestión. Entonces, Staph y Bacillus cereus usualmente es lo mismo. Pues es como si con lo que la gente dice que se intoxica, pues, y se presentan con náuseas y ganas de vomitar. Por otro lado, tenemos Cryptosporidium parum e Isospora. Estos son más que todo causas como de diarreas crónicas. Realmente yo solo sospecho esto en los pacientes VIH positivos con conteo CD4 menor a 100. Así que si preguntan de un paciente VIH, 2, 3 semanas con diarrea y conteo CD4 bajo, ¿qué puede ser? Usualmente es Cryptosporidium parum la respuesta. En cuanto a Campylobacter, ya empezamos con las invasivas, sanguinolenta, invasiva.
Y lo importante de Campylobacter es que se puede complicar con artritis reactiva o con síndrome de Guillain-Barré. Escherichia coli O157H7, este es uno de los subtipos de coli que son enterohemorrágicas o invasivas, sea por ingestión de carne de hamburguesa, libera la toxina chía y puede causar el síndrome urémico hemolítico, eso recuerden que es en los niños. Y el síndrome urémico hemolítico fue el que hablamos en hematología ya. Salmonella y Shigella también va a ser sanguinolenta invasiva y salmonella ingestión de pollo, huevos y lácteos. Yersinia es interesante porque también es una diarrea invasiva y posiblemente sanguinolenta, pero puede imitar una apendicitis. Entonces eso es importante porque a veces van a poner un diferencial de una apendicitis, pero vamos a decir tiene ultrasonido negativo, no parece que tiene apendicitis y tiene una diarrea, entonces pensar que puede ser una yersinia enterocolítica. Es más común también en los pacientes con exceso de hierro como hemocromatosis. Entonces, si tengo un paciente que tiene hemocromatosis, es más probable que tenga yersinia. Y por último, quiero hablar de Vibrio vulnificus y Parahemolíticus. Ambos son invasivos, ambos posiblemente pueden ser sanguinolentos. Usualmente es por ingerir mariscos crudos. Entonces, usualmente hay una historia de que fueron a un restaurante de comida marítima, etc. Es más común, ambas son más comunes en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. O sea que si el paciente tiene cirrosis o cualquier otra enfermedad hepática crónica, es probable que las tenga. Pero de las dos, vulnificus tiene manifestaciones en piel, es decir, puede causar una celulitis y bulas en piel. Y una que puede ser bien grave, pues también. Y además es más común en los pacientes con exceso de hierro, es decir, hemocromatosis. O sea que si me pone que un paciente tiene hemocromatosis, entonces pienso en vulnificus o pienso en Yersinia. Ok, de estas causas es importante mencionar que Cryptosporidium parum e Isospora, lo ideal va a ser subir el conteo de CD4, o sea, decir con terapia antirretroviral. Si llegasen a preguntar, para Isospora puedo dar trimetoprim con sulfa. Y para Cryptosporidium puedo dar nitazoxanida. Para Vulnificus, que les dije que puede tener manifestaciones en piel, uso doxiciclina. Por último, como les dije, los antibióticos usualmente no funcionan, pero si llegan a querer insistir que el paciente está muy grave y uno quiere darle un manejo inicial y quiere incluir antibióticos, ¿cuáles incluiría? Bueno, ciprofloxacina y metronidazol. Pero usualmente, la mayoría de las veces no mejora el curso de la diarrea, porque las mayorías son autolimitadas. Entonces, eso hay que tener en cuenta con los antibióticos. Entonces, paso a las otras causas de diarrea, que vamos a hablar de Clostridium difficile. ¿Quién está en riesgo de tener Clostridium difficile? Bueno, primero las personas que usan antibióticos de amplio espectro, especialmente usualmente hablan de clindamicina, de las fluoroquinolonas y de las cefalosporinas. Pacientes que están hospitalizados, mucho más que pacientes en casa. Y bueno, varias otras causas, pero también pacientes que usan inhibidores de bomba de protones están en riesgo de tener Clostridium difficile. ¿Qué es lo que sucede en Clostridium difficile? Bueno, nosotros usualmente tenemos un balance de los microorganismos en el colon y por alguna u otra razón, usualmente el uso de antibióticos disminuye en todos los otros microorganismos y Clostridium difficile se eleva. Usualmente lo consideramos algo nosocomial, incluso es un indicador de los hospitales de que también por lo menos tienen su limpiado, lavado de manos para que los trabajadores de la salud no contagien o no pasen el Clostridium difficile de una persona a otra persona. Así que usualmente donde lo consideramos es algo intrahospitalario. Es más, la mayoría de los casos van a ir pensando en un paciente, le hicieron cualquier cosa, por ejemplo una cirugía, y a los 6 días empieza a desarrollar diarrea y fiebre. Y bueno, está tomando antibióticos luego de la cirugía como profilaxis. Entonces, ¿qué puede haber sido? Clostridium difficile. Es lo más probable en un lugar intrahospitalario. En cuanto a la presentación clínica y el diagnóstico,
En cuanto a clínica, puede ir de solo una diarrea leve, incluso acuosa, de una diarrea leve, hasta una colitis fulminante. En colitis fulminante van a presentar paciente chocado, va a estar hipotenso, va a tener ilio, va a tener colon megatóxico, el colon todo dilatado. Entonces así es como presentarían una colitis fulminante. En cuanto al diagnóstico, usualmente hablamos de detectar las toxinas en heces. Ahora hay un test que es un poco más sensible y específico, que es usar la amplificación de ácidos nucleicos. Las siglas en inglés son NAT. Amplificación de ácido nucleico de las toxinas de Clostridium difficile, que son las toxinas A y B. Otro posible diagnóstico va a ser con ELISA, también de las toxinas, pero es un poco menos sensible y es bien específico, pero es un poco menos sensible que la amplificación por ácidos nucleicos. Pero cualquiera de las dos puede ser diagnóstico. En cuanto al tratamiento, eso sí ha cambiado un poco, porque para el tratamiento usualmente hablamos de darle metronidazol al paciente como primera línea, y ya no es primera línea. Ahora, el tratamiento va a ser usualmente vancomicina o fidaxomicina de primera línea. Entonces las tres posibilidades son: una, que el paciente está leve, entonces yo puedo usar vancomicina oral, o fidaxomicina. Otra es que el paciente esté severo, en donde al paciente le doy banco oral. Severo sería leucocitosis arriba de 15.000 o creatinina más de 1.5 de lo normal. Y el otro puede ser fulminante. Y en fulminante estaríamos hablando de usar banco oral más metronidazol IV. Es bien importante, todo he dicho vancomicina oral, 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 porque es bien importante que la vancomicina tenga que ser oral. La vancomicina no penetra el tracto gastrointestinal. Si yo tengo, vamos a decir que este es el intestino, y esta es la sangre, y esta es vancomicina, si yo se la doy vía oral, ella solo se queda en el tracto gastrointestinal. Ella no puede ir hacia la sangre. No puede. No puede mirar hacia otro lado. Y por otro lado, si yo le doy vancomicina intravenosa al paciente, no puede ir tampoco hacia el tracto gastrointestinal, se queda en la sangre. Entonces, que a nadie se le ocurra decir que vaya a darle vancomicina IV a un paciente con Clostridium difficile para tratar algo que está en el tracto gastrointestinal, sabiendo que vancomicina no penetra. Es decir, de la sangre no va a entrar al colon y viceversa. Entonces, por tanto, es importante darla oral. Y otra posibilidad es, si el paciente, por ejemplo, recae una o recae dos veces en Clostridium difficile, es hacerle un trasplante de heces. Y eso se considera usualmente después que lo trataron y aún así recae. Ok, entonces ahora vamos a hablar de intolerancia a la lactosa. Esta es una causa bien común, incluso algunos abogarían que es la causa más común de diarrea, porque lo que pasa es que es bastante común en nuestro cuerpo que a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo la función de la enzima lactasa, y con envejeciendo me refiero desde niñez hasta juventud más o menos. Entonces, a medida que uno llega pues más o menos a la juventud, entonces ya empieza a tener los síntomas. Uno tiene básicamente en clínica, va a tener diarrea, claro, obvio. Lo otro que va a tener es gases y va a sentirse como una hinchazón abdominal, una distensión abdominal, distendido. En cuanto a los test, usualmente es algo empírico que uno lo maneja porque es tan prevalente, e incluso uno pues cesa los productos de leche y ya cura. Entonces es bastante simple.
Si yo quiero confirmar el diagnóstico por X o Y motivo, bueno, yo lo que puedo hacer es que yo puedo medir la osmolaridad en heces y calcular una brecha o gap osmolar de heces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que la osmolaridad en S me da, va a aparecer un número, 400, y yo calculo un gap osmolar en S de 300. ¿Cómo lo calculo? Sumo el sodio más el potasio. Entonces, la diferencia entre estos dos es una diferencia mayor a 50. Entonces, hay otros osmoles en S que me están causando esa diferencia, y esos osmoles, en vez de medirlo, asumo que son lactosa. Este gap osmolar aumentado podría ser por otras causas, por ejemplo, usar magnesio o polietilenglicol o varias causas de malabsorción, pero bueno, lo más común es que sea por intolerancia a la lactosa. Entonces yo usualmente no hago estos diagnósticos, sino lo que hago es que yo voy directo al tratamiento, en donde yo hago que el paciente cese todos los productos lácteos y veo si con eso mejoran los síntomas en 1 o 2 días. Si en 1 o 2 días mejoran los síntomas, entonces continuar sin consumir productos lácteos. Entonces eso sería con intolerancia a la lactosa. Otro que incluimos en diarrea puede ser síndrome de intestino irritable. La mejor forma de considerar esta enfermedad sería un síndrome de dolor abdominal acompañado de diarrea o constipación. La etiología de esta enfermedad no se conoce. El tratamiento de esta enfermedad, si es predominante de diarrea, se le da medicamentos contra diarrea, y si es predominantemente constipación, medicamentos contra constipación. Pero la otra base de tratamiento son antidepresivos, o sea, antidepresivos tricíclicos o SSRIs. Entonces, como que ahí uno se da cuenta que no es tanto un síndrome donde lo que está mal son los intestinos, sino que es algo más como neurológico, transmisorio, etcétera. Pero igual la etiología no es bien conocida. Entonces, 20% de los pacientes tienen solo constipación, mientras un mayor porcentaje tienen solo diarrea y otro porcentaje se alternan entre diarrea y constipación. Todos tienen dolor, no hay síntomas nocturnos, es más, el paciente duerme, no hay síntomas. Y no hay síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, anorexia, anemia, no hay nada de eso. Entonces, no hay diagnóstico para esta enfermedad, sino que el diagnóstico va a ser excluir otras causas. O sea, ¿qué voy a excluir? Intolerancia a la lactosa, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca, carcinoide, infección por giardia o defectos anatómicos de intestino también pueden ser. Entonces, ¿cómo que le va a correr? Bueno, le corro un examen de heces generales, busco parásitos, busco si tiene, por ejemplo, algo que me haga sospechar de alguna otra enfermedad o algo en la historia que me haga sospechar de alguna otra enfermedad, algún síntoma constitucional. Si el síndrome de intestino irritable es predominantemente en diarrea, deberías buscar enfermedad celíaca, que bueno, ya los otros test, los anticuerpos, etcétera, se los menciono cuando menciono enfermedad celíaca en el módulo de malabsorción. Y bueno, si el paciente llegase a necesitar endoscopía o colonoscopía, no sería para diagnosticar síndrome de intestino irritable, sino sería para descartar estas otras causas que les estoy mencionando. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, primero, alto en fibra. Lo otro sería, si tiene diarrea, un antidiarreico como loperamida. Voy a poner en D de diarrea. También usaría para el dolor abdominal antidepresivos tricíclicos o SSRIs.
como fluoxetina, sertralina, escitalopram. Y si es predominante en constipación, usaría laxantes osmóticos, como por ejemplo polietilenglicol. Entonces, como último síndrome diarreico, vamos a hablar de síndrome carcinoide. Ok, síndrome carcinoide es un tumor. Básicamente es un tumor metastásico, usualmente. Estamos hablando de que es un tumor que produce serotonina o 5-HIAA. Usualmente la localización más común de estos tumores va a ser en ileo o apéndice, o sea, estamos hablando de intestino delgado, y poco menos común estaríamos hablando de cáncer bronquial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de hacer una imagen. Vamos a decir que yo acá tengo el intestino delgado. Y bueno, acá viene el lobo, vamos, aquí viene el grueso. Entonces yo tengo aquí un tumor que me está produciendo 5-HIAA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todo esto va por la vena porta y va hacia el hígado va a metabolizar usualmente esa serotonina y por tanto no me va a producir síntomas sistémicos. Entonces, usualmente cuando el tumor aquí en el intestino delgado es localizado, no me produce síntomas sistémicos porque el hígado ya no va para ningún lugar. El tumor, una vez que él hace metástasis, él va a hacer metástasis comúnmente al hígado, pero puede hacer metástasis hacia diversas partes. Entonces, cuando ya hace metástasis y el hígado no es funcional, entonces voy a enviar esta serotonina a todas partes del cuerpo. Y entonces ahí es cuando me va a producir los síntomas de síndrome carcinoide, que ya les voy a hablar de la clínica. Entonces, por eso les digo que es usualmente un tumor que ya es metastásico, porque usualmente como la causa más común es el intestino delgado y el hígado procesa serotonina, uno se da cuenta de los síntomas cuando ya el tumor hizo metástasis. En el caso de cáncer bronquial, que eso también puede ser una segunda opción, es que esté en los pulmones. Voy a poner acá chiquitito. Entonces, si está en los pulmones, ahí sí puede viajar a la circulación general porque no pasa por el hígado primero. Entonces, por tanto, sí va a producir síntomas mucho más tempranos y es más probable que yo ahí sí lo encuentre localizado una vez que lo vea. Ok, ¿qué síntomas voy a tener con estos pacientes? En cuanto a la clínica de estos pacientes, ellos usualmente van a tener diarrea, rubor, van a tener taquicardia y hipotensión. Usualmente lo presentan como una diarrea en donde el paciente pues, se pone rojo también varios episodios durante el día. Estos pacientes también pueden tener una deficiencia de niacina. ¿Qué es lo que pasa con niacina? Niacina viene de triptófano, pero serotonina también viene de triptófano. Entonces, si estos pacientes producen exceso de serotonina, entonces usan todo el triptófano produciendo esta serotonina y por tanto no hay suficiente triptófano para niacina. Entonces, ellos tienen deficiencia de niacina que se presenta con las 3 Ds, que es dermatitis, diarrea y demencia. Otra cosa es que ellos también, una vez que ya el tumor es metastásico, puede dibujar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el tumor ya hace metástasis en estos pacientes, ellos desarrollan fibrosis endocárdica. Entonces, ellos desarrollan insuficiencia tricuspidia y desarrollan estenosis pulmonar. Entonces, voy a poner aquí insuficiencia tricuspidia y estenosis pulmonar. Entonces, usualmente van a hablar que los pacientes tienen diarrea, rubor, puede tener demencia, no tiene demencia, depende si tiene deficiencia de niacina o no, pero usualmente van a hablar que tiene también un soplo de insuficiencia tricuspidia. Además de todo esto, ellos también pueden tener sibilancias.
Entonces eso sería con la clínica. Para el diagnóstico, yo mido los niveles de 5-HIAA. Y si están elevados, me sugiere síndrome carcinoide. Una vez que están elevados, entonces busco el tumor. Lo más probable es que con CAT, resonancia, etc. Pero si, como les dije, era un tumor que era originalmente de intestino delgado, lo más probable es que ya lo vea diseminado. Para el tratamiento, si tuviese el tumor localizado, perfecto. Cirugía, lo reseco, estamos listos. Pero el problema es que lo más probable es que no esté. Entonces, ¿qué es lo que yo usaría? Yo usaría ocreotide para manejar los síntomas. Y si en el caso tal de que el tumor es un tumor bronquial, entonces sí trato de resecar el tumor bronquial antes que haga metástasis. Entonces, eso sería todo con diarrea. Lo juego para el siguiente, que sería malabsorción.